Hola, soy Slaughter. ¿Cómo están? Este, he vuelto, espero volver. Eh, ya no va a ser de videojuegos este canal, va a empezar a ser de cosas referente a automóviles, ya sea mejoras, reparaciones y cosas que le hagamos al proyectazo del canal, que es mi camioneta. Hoy vamos a ponerle la línea de escape. Bueno, de hecho primero vamos a ir a cargar gasolina porque no traemos. De hecho no quiero prender toda la camioneta porque siento que no se va a escuchar nada en el video. Se nos rompió la línea de escape y entonces moché todo el pedazo de tubo que venía con el presilenciador y el silenciador. De hecho lo traigo ahí atrás, no sé si se vaya a ver. Ahí está, ahí atrás. Ya compramos un nuevo resonador. Decidí ponérselo ya que pues si iba a gastar en la reparación, pues de una vez ponerle algo que nos guste, algo bueno. Ahorita son ¿qué son? Son las 8:20 y vamos a ir a cargar gasolina. Voy a prender la camioneta a ver si se escucha. Que yo creo que la cámara no le va a hacer justicia a cómo realmente se oye. Antes no se oía nada la camioneta. Era completamente como si estuviera apagada. Y ahorita suena mucho. Pero mucho. Vamos a prender. Bueno, como ya está caliente la camioneta porque venía manejando, ya no suena tanto. Pero sí suena mucho. Mira, ahí está prendida. Bueno, vamos a ir a cargar gasolina. La gasolina está cara. Bueno, está cara en cuestión de que ya subió. Pero si nos ponemos a pensar que yo vivo en frontera, no sé si oyeron ahí, cómo suena, pero es porque tiene la línea directa, o sea, no tiene escape realmente, es como si fuera, está la salida completa, como si fuera tubería directa. Se me perdió el carro. Esto es más cansado de lo que imaginé. Viene un carrito. Dale. Ahorita vamos a ir a cargar gasolina. Estoy en una gasolinera. Bueno, en realidad no sé. En un CB que tiene gasolinera. Pero la gasolina aquí está en 18.79. Y en la gasolinera que vamos a ir ahorita está a 17 con 17, creo. Ahí yo creo que yo no me debo ir nada. Se escucha súper fuerte. Y eso que traigo los vidrios arriba. Y ese golpeteo que se oye ahí es por lo mismo que la línea está suelta. Entonces no tiene de dónde sujetarse el escape. Así que ahorita vamos a ir a cargar gasolina. Más tarde yo creo voy a grabarles el proceso. Voy a buscar dónde me solucionen eso. Ahí traigo el resonador ya, lo traigo aquí en la camioneta, el viejito, porque yo creo que vamos a utilizar las bases del anterior y se las vamos a adaptar al nuevo. Vamos a soltarle tubo. Creo que si no estoy mal, la tubería es de 2.5. Le vamos a soldar las bases y que quede ahí algo chachi. Porque antes la camioneta no se oía nada. Y sí me gustaba que no se oyera porque era súper cómodo el poder andar en la calle. Pero necesitamos ruido. Al acelerar, porque no sé, necesitamos. Y era súper extraño el que le aceleraras y la camioneta aparentemente ni hiciera ruido. Entonces
Esperemos que con ese resonador se escuche bien. Un ratillo o antes de ponérselo se los voy a enseñar. Es de la marca Rush. La verdad, pinche vato se nos cerró. Pinche culero. Es de la marca Rush. No compré las colillas o las terminales donde termina, pues. La puta que sale. No las compré. Pero tengo en mente el ponerle el doble salida. Igual voy a ver qué me dice el señor de los mofles, que nos vaya a arreglar eso, si se puede o no, porque mi idea es sacar la línea por un lado. O sea, antes estaba hasta atrás, hasta la batea, hasta la caja, pero ahorita mi idea es sacarlo adelante de la llanta, hacerle una línea, sacarle dos tubitos hacia el lado de la caja, hacia un lado de la caja, adelante de la llanta. En un futuro quiero volver a comprar otro resonador, otras puntas. Aquí me tengo que meter para acá, creo. Comprar otro resonador, unas puntas, tubo, y hacerle la salida, pero ya hacia el otro lado. Poner un lado hacia el lado del chofer y un lado hacia el lado copiloto. Ay, perdón, quiero estornudar. Ay, perdón. Porque se ven bonitas, ¿sabes? No, al menos a mí me gusta mucho cómo se ven las dos salidas de escape de lado a lado. Me encantan. Entonces, esa es mi idea de ponérselas. Y espero. Oiga, suena muy duro. Y eso, digo, estamos con las ventanas cerradas. No creo que se vaya a escuchar tan duro como yo lo oigo y como se oye afuera. Ya, la gasolina está en 18.78. Madre. Ya 19 pesos. Ahorita donde vamos a ir, que se los voy a enseñar, está en 17, 17 creo. Ay, gente. Es que se escucha como si trajera un motor gigante ahorita. Se escucha muy, muy, muy fuerte. Bueno, vamos para allá. Ahorita venimos aquí, a ver, los voy a grabar tantito. Ahorita venimos aquí por ¿dónde? ¿Cómo se llama esto? Por la avenida Hidalgo. Los que sean de Reynosa van a conocer. Los que no, pues esta es la avenida Hidalgo de Reynosa. Ahorita nos vemos. Bueno, ahí es la gasolinera. A ver si la ven. Esa es la gasolinera. Sorry si se me mueve mucho la mano, pero esa es. Ahí la gasolina está más barata. Ya estamos por llegar. Nomás que me paré para poder empezar a grabar. Voy a ir para allá. Vamos, ahí va. La primera vez que he hecho gasolina ahí. Vamos a echar como 45 litros, que viene siendo lo mismo que echaría 40. Bueno, voy a echar 50 litros. Bueno, no, debería echar 40 porque ya tengo la medida de los 40. Bien. Y vamos a echar gasolina, ya estamos aquí. La primera vez que he hecho gasolina en una de estas. Está mucho más barata, está en 16, y aquí está en 16,99. En la otra está a 18,78, creo que si no estoy mal. Así que a ver cómo nos echan. Estamos esperando. Ahorita realmente no hay fila porque es temprano, pero siempre está hasta el chongo de gente. Pero exageradísimo, a veces se hace una fila tan larga. Bueno, de hecho, miren, la otra gasolinera, que es una del Seven, a ver si se alcanza a ver, está en 17.19 y hay fila. Hay una fila enorme. Aquí se pone que está en 16.99. Está más barata. No sé si hayan cambiado el precio. Chequé la página, porque tiene página en Facebook. Es Preoline. Bueno, esa cosa.
y decía que estaba en 17,18, 17,19, igual que en el Seven ahorita que está enfrente. No sé si realmente está en eso, así que ya vamos a echar gasolina. Denle chance. Parece ser que sí está en 16.99. A ver si se alcanza a ver. Uy, no se alcanza a ver. 16,99 y estamos cargando de gasolina. Siempre cargo 40 litros y vienen siendo 40 litros vienen siendo casi 750 próximo. Ay, vienen siendo como 750 con el otro precio que es a 18 con tantos. Ahorita vamos a echar 45 litros, que aproximadamente debería de ser algo similar, pero con 5 litros más de diferencia, obviamente. Entonces, aquí vamos a cargar gasolina. Ahorita ya se eligió la fila de allá enfrente. Y allá está más barata. Digo, está más cara, perdón. En 17, 19. Y hay un poquito de fila ahí. Sorry si se mueve mucho. Soy nuevo en esto. Van 28 litros. A esta cochinada le caben 90. Ya lo he probado. y duelen ya 90 litros. Vamos a ver cuánto es el total. Y está muy barata, realmente. Así que vamos a ver si... bueno, vamos a reiniciar el odómetro. Está en ceros. Para ver cuánto nos va a rendir 45 litros. Traía abajito de un cuarto de tanque. Van a ser 765. Casi 765 pesos. Deja pagar. Ok, ya pagamos. Ya nos vamos. Vamos a ver. Arriba de 3/4 de tanque. Eso significa que sí nos echaron gasolina. Vamos a ver cómo funciona la camioneta esta semana. O 45 litros, que sería lo que yo he hecho regularmente, he hecho 40. Y es prácticamente la misma cantidad. Ahorita si yo hubiera, con el otro precio, hubiera echado gasolina que está en 18.79, porque subió. Okay. Pásele, señora, pásele. Voy a hacer cuentas y dudo que hubieran sido 760 con 45 litros, hubieran sido 800 y algo. Entonces sí debería de notarse. Uy, qué bonita se ve esa Silverado chaparrita. A ver, mira, está un poquito sucia, pero lo chaparrita está muy bien. Bueno, entonces nos vamos a ir vamos a buscar también dónde reparar el mueble, pero eso yo creo va a ser más tarde. Ahorita pues quería dar la intro, quería venir a cargar gasolina y soltarme un poquito, porque realmente estoy nervioso de estar grabando. Tiene mucho que no grabo, entonces probar el celular, ¿va? Cómo se escucha el audio. Entonces, ahorita lo voy a checar, voy a ver cómo se oye, voy a ver si... aquí es un Yonke, pero tiene carros deliciosos, un Mustang del 80 y tantos, una C15, que esa me interesa. Mírala, esa C15 me interesa, proyectazo para restauración, con un swap de un 5.3 mínimo. Pero bueno, vamos de regreso a donde estábamos, y de rato que consigamos dónde vamos a... espérate, puto. De rato que consigamos dónde vamos a reparar el mueble, y les grabo el proceso y les enseño, les enseño cómo es el mueble. Bueno, el resonador, más bien dicho. El mueble pues va a ser el tubo, ¿no? Obvio.
Entonces, ahorita los veo y ya. No lo había enseñado, pero ese es de la marca Rush. Original. Vamos a poner este. Bueno, este es el que vamos a poner. Ya conseguimos con quien nos lo repare. Ahorita van a hacer el jale, ya nada más ahorita estoy esperando que haga hueco. Y va a quedar pendiente lo de hacerle la salida, porque fabricarle el tubo está algo caro. Imaginaba que iba a estar caro, pero no tanto. Así que ahorita nomás vamos a colocar las bases, los soportes y después ya cotizamos hacerle la tubería hacia afuera conjunto con la otra. Ya nomás esperar a que liberen un poquito de trabajo ellos que tienen ahí y nos van a empezar a soldar el mofle. A ver cómo suena. También no lo dije, pero nos regalaron, bueno, nos dieron unos stickercitos junto con la compra del exhaust, del escape. Este lo vamos a pegar después allá atrás, allá, por aquel lado. Ahí tengo un gallito. No, ¿dónde está el gallito? No, está allá. Por allá tengo un gallito, allá en la orilla. Vamos a pegarlo por allá, de este lado, ya sea de este lado o aquel. No pude grabar mucho del proceso, pero todavía no le piso, normal aprendí, pero se escucha muy diferente. Lo vamos a mover, ahorita vamos a ir a calarla. No, qué delicia, quedó súper, no quedó silenciosa como antes, que es lo que no quería, que quedara tan silenciosa, pero que sí se oyera parejito. Y se oye muy bien. Con la direccional que voy a dar vuelta, ya la vamos a calar, voy a dar un pisón. No quedó bien. No quedó ruidosa. Y es como si estuviera, o sea, no quedó total como si estuviera apagada como antes, pero sí se oye bonito, se oye bien, está muy silencioso. Y es lo que quería, que no quedara molestoso el usarlo, porque el mover una camioneta, o sea, el que haga mucho ruido está bien, me gusta, pero ya después de mucho rato manejando es muy molesto, muy molesto. Quedó muy bien, y pues voy a ver si mañana temprano grabo el encendido en frío. Y pero me gustó mucho. Bien. Ahorita que salga la principal le voy a dar un acelerón a ver cómo se oye, pero me gusta cómo quedó. Quedó silenciosa, buena. O sea, sí se oye, no mucho, pero ahora se oye, antes no se oía nada. Muy bien. Muy bien. Espacio porque ya se llega el semáforo. Está muy padre. Todo muy padre. Era ya, cuando se le quita el mofle, me gustó cómo se oía
muy fuerte. Pero ya es molesto el andar manejando y escuchar todo el ruido. No te dejan hablar, no te deja escuchar la música, no te deja nada. O sea, es muy, muy, muy fuerte. Y así quedó bien. Y te vuelvo a decir, estoy adentro de la cabina. Tengo los vídeos arriba. No completamente arriba, pero están arriba. Entonces no se escucha tan fuerte. Mañana a ver si la grabamos. A ver cómo se escucha en el encendido en frío. Pero por el momento me gusta cómo quedó.